ya deben saber o por lo menos intuir. Emiliano, ¿de qué fuentes podemos obtener o aislar o extraer DNA genómico? DNA. Bueno, en las células eucariotas es de ser DNA del núcleo o de la mitocondria. Bueno, entonces podemos extraer DNA de células eucariontes o eucariotes, ok. ¿De dónde más, Mercedes? Perdón, profesor, no escuché su pregunta. Si Emiliano dijo que de células eucariontes puede obtener DNA, ya sea del núcleo o de la mitocondria, ¿de qué otro tipo de células se puede obtener DNA? Pues también de los procariontes, nada más que ellos no tienen bueno, de procariontes y también de células que no tienen pared, no recuerdo el nombre, también se pueden obtener DNA de... Bueno, ok, entonces ahorita ya vamos con dos. Células eucariontes, células procariontes. Bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, profesora. Sí, escucho mejor, gracias. ¿Ya me escuchan o me pongo los audífonos? Ya se escucha un poco mejor, profesor, gracias. Ok. Mercedes fue la que dijo células procariontes, ¿verdad? A ver, María de los Ángeles. ¿De plásmidos? De plásmidos, muy bien, pero en esta clase inicial nos vamos a enfocar en la extracción de DNA genómico. Ah, ok. Y ahorita, después, en la segunda parte de la clase de hoy, vamos a ver extracción u obtención de DNA plasmídico. Pero sí está bien la respuesta, también se puede obtener DNA plasmídico, ¿sí? Sí. Pero ahorita lo vamos a ver porque el método es diferente. Ok. Pero ya dijeron células eucariontes, células procariontes. Yo les hago una pregunta. A ver, Paola, ¿estás por ahí? Sí. Las células eucariontes se dividen en dos grupos. ¿Cuáles grupos son? ¿Qué dos tipos de células eucariontes conocemos? Vegetal y animal. Muy bien, células animales y células vegetales. ¿Qué diferencia tienen, Paola, una célula animal de una célula vegetal? La célula vegetal tiene, ¿cómo se llama? Los cloroplastos. Sí, tiene cloroplastos. Es una vacuola. Tiene vacuola, sí. ¿Qué más? Algo que es muy importante para la extracción de DNA. O sea, es importante por la pared. Muy bien. La célula vegetal tiene pared celular y la célula animal. No tiene. A ver, Paola. La vegetal no tiene. La vegetal no tiene. No, la animal. A ver, entonces otra vez dime las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. La célula animal no tiene pared. ¿Pared qué? ¿Pared cómo se llama? Pared celular, hay que decirlo completo, ¿ok? No tiene pared celular. ¿Y la célula vegetal? Tiene pared celular. ¿Y de qué está compuesta la pared celular de una célula vegetal? ¿Cuál es el componente mayoritario o principal de la pared celular de una célula vegetal? ¿Alguien sabe que quiera participar? Celulosa. Celulosa. ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién lo dijo primero? Hola. Yo, profesor, bueno, no sé si fui el primero, pero yo también dije celulosa. ¿Quién, Soy Osvaldo. ¿quién eres? Osvaldo. Ok. Es importante porque les estoy poniendo participaciones, jóvenes. Entonces, si no la quieren, pues no se las pongo y ya. Acuérdense que es un porcentaje de la calificación final. Muy bien, entonces las células eucariontes se dividen en célula animal y célula vegetal.
Y la célula animal no tiene pared celular y la célula vegetal sí tiene pared celular, además de otras cosas como dijo Paola, el cloroplasto, la vacuola, etc. Y la célula animal tiene mitocondria en lugar de cloroplasto, ¿no? Pero lo más importante para la extracción del DNA es la pared, porque si una célula no tiene pared, es más fácil lisarla que una célula que tenga pared. ¿Sí o no? Sí. La pared celular hace que la célula sea más difícil de lisar. ¿Ok? Bueno, ahora. Sí. Las células procariontes se dividen en dos grupos. Vamos a ver. Quetzali. ¿Cuáles son los dos grupos en los que se dividen las células procariontes? Quetzali, ¿estás? Ah, sí, estoy aquí. Mm, No me acuerdo. ¿Eres QVP? Sí, ¿Estás estudiando QVP? ¿Ya Sí. llevaste Bacter? sí, ¿Ya llevaste micro? sí. Y es algo muy importante. Gran positivas y negativas. Es algo muy importante y básico para todo QVP. Las Sí. células procariontes se dividen en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Diego. Aquí estoy. Sí, profesor. ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa? Pues que unos tienen, la gram positiva tiene peptidoglicano y la gram negativa no lo tiene. ¿Seguro? Perdón, al revés. Entonces, una no tiene peptidoglicano y la otra sí. Sí, en eso se diferencian las gram. Ah, sí, no. Entonces me hace que no son QVPs ustedes. No, es la membrana A ver, externa. Daniel Huerta está levantando. Daniel Huerta. Las dos tienen Daniel Huerta. Ambas tienen peptidoglicana, solo que las gram positivas tienen una capa más gruesa y además las gram negativas tienen la membrana exterior. La membrana externa que está formada ¿de qué? Polisacáridos. A ver, María de los Ángeles. De polisacáridos. Polisacáridos. No, de fosfolípidos. Fosfolípidos, sí. De fosfolípidos. Pero ¿cuál es el componente principal de la membrana externa de una bacteria gram negativa? Es LPS. ¿Qué significa LPS? ¿Profe, puedo participar? Osvaldo, a ver. Es que iba a comentar, las gram negativas tienen su pared, su membrana externa, que está unida a la membrana interna por un puente de peptidoglicano, y como usted ya lo dijo, contiene el lipopolisacárido. ¿En dónde está el lipopolisacárido, Osvaldo? Está, ¿cómo se dice? En anclado a la membrana. En toda la pared. Bueno, sí, en toda la pared, sí. Seguro. Jóvenes, se tienen que poner a estudiar, yo creo, bacteriología. ¿Quiénes dio bacteriología médica? ¿Quiénes dio microbiología general? Los LPS, profesor, están en la membrana externa viendo hacia En la membrana externa nada más hay lipopolisacáridos, fosfolípidos y proteínas. El LPS o el lipopolisacárido está en la membrana externa de la bacteria gram negativa. Y tiene poquita peptidoglicana, nada más el 10% de la pared celular de una bacteria gram negativa es peptidoglicana. En cambio, una gram positiva tiene el 90% de peptidoglicana, o sea, tiene una capa gruesa de peptidoglicana. Esa le da mucha dureza y mucha resistencia a la pared celular de una gram positiva. No tiene membrana externa. El 10% que le falta para completar el 100% de la pared celular está formado de ácidos teicoicos
y ácidos lipoteicoicos. ¿Sí? Yo creo que les voy a tener que hacer estas preguntas en el examen otra vez de micro general. A ver, entonces, ¿quién me puede decir la diferencia, bacteriólogos, entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa? Levante la manita. Porque ahorita todos han divagado, nadie lo ha dicho bien. Y yo ya se los dije. ¿Quién lo dice para reafirmar el concepto? Osvaldo, ok. Las bacterias gram positivas tienen dos capas de membrana, una interna y una externa. ¿Las gram positivas? No, las gram negativas. Gram negativas. Ok, las gram Tienen negativas. dos membranas y están unidas por puentes de peptidoglicano, y en la membrana externa contienen lipopolisacáridos, y las gram positivas no tienen membrana externa, pero sí tienen una capa más gruesa de peptidoglicano, ¿no? Y tienen también en su membrana, En su pared celular. No confundan la membrana con la pared, porque la membrana citoplasmática nada más está rodeando el citoplasma y está formada de fosfolípidos y proteínas. Y después de la membrana viene la pared celular. ¿Y todas las células procariontes tienen pared celular? No. Todas. Hay unas iguales. ¿Cuáles, Daniel? Los micoplasmas. Los micoplasmas, muy bien. Entonces hay un tipo de células procariontes que no tienen pared celular, únicamente tienen una membrana, que son los micoplasmas. Muy bien. Muy bien. Eso sí, el tipo de preparación está muy bien. Daniel Huerta. Alejandra Huerta. Ok. Y hay otro grupo de bacterias que, así como las gram negativas, tienen una membrana externa. La diferencia es que estas bacterias sí tienen una peptidoglicana muy gruesa. Estas bacterias tienen una peptidoglicana muy gruesa, así como una gram positiva. De hecho, se consideran gram positivas. Pero tienen una membrana externa que no está formada de lipopolisacáridos, sino de otras estructuras lipídicas. Los lipopolisacáridos son lípidos y azúcares unidos covalentemente, pero estas otras bacterias que estoy diciendo tienen muchos lípidos y no están tan grandes. Hola. Entonces ahí tenemos otro tipo de bacterias que son las lamimobacterias. ¿Sí? Entonces tenemos gram positivas que están formadas de una gran capa gruesa de peptidoglicana, más ácidos glicólicos y ácidos lipoproteicos. Las gram negativas tenemos una capa delgada de peptidoglicana, una membrana de lipopolisacáridos y proteínas. Los micoplasmas que no tienen pared celular, y las macrobacterias que sí tienen pared celular, tienen mucha peptidoglicana, pero tienen una membrana que se llama micomembrana, que tiene muchos tipos llamados ácidos micolólicos. Por eso se llaman macrobacterias, porque su pared celular tienen una membrana externa, que es una membrana que está formada de ácidos glicólicos. Son lípidos, unas ácidas grasos de cadenas larguísimas, más de 40 átomos de carbono. Esa capa es una capa cerosa, como si fuera cera, así súper. Nos va a convertir de la grasa, de cera. Ok. Se puede obtener DNA de los tejidos del Denise. ¿Denise? Sí. ¿Me puede volver a repetir? De los tejidos se puede extraer DNA. Sí. ¿Qué es un tejido? Sería un conjunto de... A ver qué dice Wikipedia. No, estoy pensando. Lo que sea. Un conjunto de células. A ver, Denise. A ver, Adriana Velázquez. Sí, bueno,
un tejido es un conjunto de células que comparten una especialización y en este caso son de iguales morfológicamente y fisiológicamente. Muy bien, muy bien. Entonces, puedes obtener DNA de un tejido cervicuterino, por ejemplo. Adriana. Sí. Ok. Y Adriana, ¿tú qué crees que sea más fácil lizar? ¿Una célula sola? ¿Una célula animal? ¿Una célula de cervix? Que, por ejemplo, una célula gila, que es una célula de cervix, que está solita, está así, anda así, o se une con otras células, pero con uniones muy débiles, o un tejido que está unido de muchas células, pero con una matriz extracelular llena de colágena, fibronectina, laminina, ácido hialurónico, etc. ¿Qué crees que sea más fácil romper para poder sacarle el DNA? Las células aisladas, bueno, solitas, que no están propiamente en el tejido. Ok, bueno. Ok, muy bien. Ahora sí, vuelvo a compartir la pantalla. A ver. Ok, ya vimos diferentes fuentes de donde se puede obtener el DNA, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar en la clase pasada, el doctor Moisés nos hablaba de esta famosa foto, la foto 51, que fue obtenida por Rosalind Franklin, una gran científica que murió de cáncer de ovario debido a su alta exposición a los rayos X, porque con rayos X difractaba cristales de DNA que obtenía de esperma de salmón. Y ella trabajaba como investigadora asociada en el laboratorio de Maurice Wilkins, quien era el investigador titular, era el jefe del laboratorio. Y James Watson y Francis Crick, ellos estaban haciendo una estancia postdoctoral. Ellos estaban en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, en Inglaterra. Entonces él era el jefe de laboratorio, ella era la investigadora ahí, que hacía todos los experimentos que le pedía el jefe, y ellos eran, se llamaban, pues, estaban haciendo una estancia postdoctoral, o sea, eran todavía alumnos, todavía no eran investigadores, no era una plaza la que tenían, estaban de estudiantes postdoctorales. Y Rosalind Franklin, pues, sacó esta famosa foto 51, donde se veía esta como X, y con todos los conocimientos, Watson y Crick dilucidaron la estructura del DNA, ya que Maurice Wilkins le robó la información, le robó la bitácora a Rosalind Franklin y se las pasó a Watson y Crick, y ellos pues dilucidaron la estructura. Dicen que durante toda una noche esta estructura, y está en el Museo de las Ciencias en Londres, ahí enseguida del Museo de las Ciencias Naturales, ahí donde está todo lo de Charles Darwin, hay otro museo, y ahí está esta estructura, la original, con todos así, los átomos y todo, por lo que ganaron el premio Nobel Watson, Crick y Wilkins. Ya a Rosalind Franklin no le dieron el Nobel porque ya había fallecido y el premio Nobel no se da post-mortem. De cualquier forma, el artículo que ellos publicaron de la estructura del DNA fue un Nature en 1953 y no ponen, ni siquiera le dan el renombre a Rosalind Franklin. Desgraciadamente así era antes la ciencia, muy misógina, ¿no? Pero ahora ya hay mucha inclusión de las mujeres en la ciencia. Hay incluso un día, no sé si lo vieron hace poco, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Sí? ¿Lo vieron, Paola? Sí. Sí. Entonces ya ahora ya la ciencia con las mujeres ya es más incluyente, pero pues es como todas las cosas, ¿no?
Y ellos dilucidaron la estructura del DNA, que ustedes ya la vieron en genética microbiana. A ver, Juan García, ¿cuál es la estructura del DNA? Les voy a pedir que prendan su cámara cuando les toque participar, por favor. No entendí muy bien su pregunta. O sea, ¿Puedes describirnos la estructura del DNA, por favor? De acuerdo a lo que recuerdas de tus clases de genética microbiana o de otras clases. ¿Cómo es el DNA? ¿Cómo es la estructura del DNA? Bueno, el DNA está compuesto por una hélice de doble cadena. Esta doble cadena pues está compuesta de 4 tipos de bases, de las cuales 2 van a ser púricas y 2 pirimídicas. Ok, antes de que vayas a las bases nitrogenadas, ¿cuáles son los bloques estructurales de los ácidos nucleicos? ¿Cómo se llaman? ¿Alguien que sepa, levante la mano? ¿Es el nucleótido, profesor? Daniel, ¿quién habló? ¿Sandy Limón? Daniel Contreras. Daniel Contreras. Ok, nucleótidos. Los nucleótidos son los bloques estructurales de los ácidos nucleicos. Juan García, ¿de qué está formado un nucleótido? ¿No puedo, profesor? A ver, Daniel Contreras, ¿de qué está formado? Sí, es base más azúcar más fosfato. Ok, Daniel, ¿puedes prender tu cámara? Vamos a continuar contigo. Gracias, Juan. De todos modos, tienes participación, que nos dijiste de la doble hélice. Ibas bien con las bases nitrogenadas, pero no puedes decir que el DNA está formado de bases nitrogenadas. Tienes que decir que está formado de nucleótidos. Ya un nucleótido tiene una base nitrogenada, ¿sí? Daniel Contreras, entonces nos dices, por favor, la estructura del DNA otra vez, desde el principio. Sí, es una base, bueno, una base nitrogenada que, bueno, era, es púricas o pirimídicas, un azúcar y un grupo fosfato. ¿Cuál es el azúcar del DNA? ¿Cuál es el azúcar de los nucleótidos que forman el DNA? La desoxirribosa. La desoxirribosa. ¿Y cuáles son los nucleótidos, Daniel? ¿Cuál es el azúcar de los nucleótidos del RNA? La ribosa. ¿Y cuál es la diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa? El grupo del OH, pero no me acuerdo qué posición, creo que es la 3 o algo así. 2. Ok. En la posición 2. Porque en la posición 3, ambos, tanto la ribosa como la desoxirribosa, tienen OH, que es con el que forman este enlace. ¿Cómo se llama el enlace mediante el cual se une un nucleótido con otro? Fosfodiéster. Una chica dijo, ¿quién fue? Yo, Karen. ¿Quién es yo? Karen Ortiz. ¿Me dices tu nombre, por favor? Si no los puedo ver porque como tengo la presentación. Karen Ortiz. Karen Ortiz. Gracias, Karen. Entonces, un nucleótido se une con otro mediante un enlace fosfodiéster. Daniel Contreras, ¿cómo se forma el enlace fosfodiéster? Ese sí no recuerdo bien. Ok, Daniela Cerón. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Es la unión de un grupo hidroxilo y un grupo fosfato? ¿En qué posición está el grupo hidroxilo de un nucleótido y el grupo fosfato de otro nucleótido para formar el enlace fosfodiéster? El grupo hidroxilo en el carbono 3. Ajá. Y el otro no lo recuerdo. Bueno, por algo se llama... 5. La posición 5. Y por algo se llama 3. Entonces, en el extremo 3' de una cadena tenemos que un OH o un hidroxilo. Y en el extremo 5' siempre vamos a tener un grupo ¿qué? Un grupo fosfato. Fosfato. ¿Sí? Entonces, el enlace fosfodiéster se da entre el grupo hidroxilo de la posición 3 de la desoxirribosa con el grupo fosfato de la posición 5 del otro nucleótido. Igual, 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 igual. Juan García, prende tu cámara otra vez.
Ahora sí, háblame de las bases nitrogenadas que conforman a los nucleótidos. Sí, estas bases nitrogenadas se dividen en dos, púricas y pirimídicas. Ok. Las púricas van a comprender adenina y guanina, y las pirimídicas van a corresponder a citosina y timina. Muy bien, Juan. Entonces, la adenina y la guanina, si se fijan, tienen un hexágono y un pentágono unidos. Esas se llaman bases púricas, ¿ok? O purinas. ¿Sí? Sí. Y la timina y la citosina son simplemente un hexágono y esas se llaman bases pirimídicas o pirimidinas. Ahora, es una doble cadena y ya dijo Juan. Vamos a ver a Sandy Limón. Sí, aquí estoy, profesor. Una cadena y otra cadena se unen entre sí mediante qué tipo de enlace. Puentes de hidrógeno. ¿Y entre qué estructuras químicas se dan esos puentes de hidrógeno? Entre los grupos amino de la ¿De estructura, qué? bueno, de la base nitrogenada. De las bases nitrogenadas, ok. ¿Qué se une con qué? ¿O se puede unir lo que sea con lo que sea? No, bueno, en este caso se unen el átomo de nitrógeno al, digamos, átomo de hidrógeno. Ok, sí. El enlace se da mediante un nitrógeno y un hidrógeno, el puente de hidrógeno. Este de aquí y este de aquí. Pero yo lo que quiero es que me digas qué base nitrogenada se une con qué base nitrogenada. Ok. O se pueden unir todas indistintamente. No. Sería, bueno, la timina con la adenina, la guanina se une a la citosina. Siempre, ¿ok? Sí. Ujú. ¿Y qué diferencia ves aquí en estos puentes de hidrógeno y en estos? Bueno, también depende de el número de enlaces que se formen entre cada base. Por ejemplo, en la timina y la adenina se forma, es un doble enlace, y Ajá. la guanina y citosina es un triple enlace. Muy bien. ¿Qué unión será más fuerte, la guanina y citosina o la adenina y timina? La guanina y citosina. Es más fuerte esta unión, ¿sí? Porque son 3 enlaces. Y esta es más débil porque son 2 enlaces. Pero no se les olvide que las dos cadenas se unen mediante puentes de hidrógeno. Pero una cadena se une, un nucleótido con otro mediante enlaces fosfodiéster. Aquí en medio, puentes de hidrógeno, y aquí en las orillitas, enlaces fosfodiéster. ¿Qué característica tienen estas cadenas? Si se fijan, la ribosa, este piquito va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y en esta otra cadena va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Que son antiparalelas y complementarias. Muy bien. Las cadenas son antiparalelas. Ok. Y pues son complementarias porque se junta, se une la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Ok, Emiliano ya participó. Samantha Durán. ¿Puedes prender tu cámara, Samantha? Sí, bueno. No te veo. Aquí estoy. Si andas por ahí. Ya te vi. Ok, Samantha. A ver, ¿qué nos puedes decir de esta diapositiva, por favor? Bueno, como ya se había mencionado, los nucleótidos están compuestos por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. En el ADN, la azúcar es la desoxirribosa y en el ARN el azúcar es ribosa. En bases nitrogenadas encontramos 4 tipos que se dividen en púricas y pirimídicas. Las púricas son adenina y guanina y las pirimídicas son citosina y timina. Y en ARN cambiamos timina por uracilo. Ok, muy bien. Excelente, Samantha, gracias. Mónica Cordero.
Mónica Cordero, ¿no está? Sí, profesor. Sí, aquí estoy. Ok. Danos un resumen entonces de las características de la estructura del DNA. A ti que te gustó mucho genética microbiana. Pues el DNA es una molécula con una estructura de doble hélice. Está compuesta, bueno, y antiparalela. Está compuesta Antiparalela, por... así dirías, el DNA es antiparalelo, o dirías, las dos cadenas son antiparalelas. Sí, bueno, las dos cadenas son antiparalelas y complementarias. Están compuestas por nucleótidos. Y bueno, los nucleótidos están unidos mediante puentes de hidrógeno. Y Entre bueno, las cadenas antiparalelas se unen mediante puentes de hidrógeno para formar la doble cadena. Sí. Pero el nucleótido, un nucleótido se une con otro nucleótido en una sola cadena mediante el enlace fosfodiéster. Sí, bueno, tengo que ordenar mis ideas. Bueno, entonces, a ver, Samantha, otra vez, ¿nos puedes dar el concepto ya general de la estructura del DNA? Bueno, el Samantha. DNA está compuesta por una doble hélice. Esta doble hélice es antiparalela y complementaria. Cada nucleótido está unido por un enlace fosfodiéster y entre cada base nitrogenada está unida por puentes de hidrógeno. Ok. Muy bien, gracias, Samantha. Bueno, la extracción de DNA se realiza para obtener las moléculas aisladas con alto grado de pureza y poderlas utilizar en diversas cosas, en investigación científica, en medicina, en la ciencia forense, en la arqueología, en la bioremediación, en la secuenciación masiva, en la expresión genética, etcétera. Entonces, el DNA se usa para muchísimas cosas y entre más puro y más íntegro lo tengamos, es mejor. La mayor parte de los métodos constan de 4 pasos fundamentales. Ahorita vamos a los pasos. Es lo que les mencionaba aquí, mire, se puede obtener DNA de sangre, saliva, orina, fluidos corporales, tejidos vivos, tejidos muertos también, cultivos celulares, cultivos bacterianos y de muchas células, las que mencionamos ahorita. En diferentes estudios se puede utilizar el DNA para hacer una PCR, para hacer un análisis de criminalística, etcétera. Vamos a ver muchísimas metodologías a lo largo del curso donde se utiliza el DNA. Edwin Linas. ¿Estás, Edwin? Sí, aquí. Ok. ¿Puedes ayudarme leyendo esa diapositiva, por favor? Ok. La cantidad de muestra de la que se dispone para extraer el DNA, el tipo de muestra o fuente de la... Desde el título, ¿no se ve el título? ¿Manda? ¿No se ve el título? Ah, sí, perdón. Voy. A la hora de escoger qué método de extracción de DNA utilizar, se tienen en cuenta varios factores. Uno es la cantidad de muestra de la que se dispone para extraer el DNA, el tipo de muestra o fuente de la que se quiere obtener el DNA, la pureza con la que se quiere obtener el DNA extraído, el tiempo que se consume cada método, su costo y el rendimiento esperado, y por último, uso que se le va a dar al DNA extraído. Ok, Edwin, te hago la pregunta. Si el DNA lo vas a usar para secuenciar el genoma de una nueva especie bacteriana, ¿necesitas un DNA con alto grado de pureza y con gran integridad o no importa tanto? Sería con alto grado de pureza porque lo que quiero es obtener toda la secuencia completa. Entonces, pues tendría que obtenerlo completito. Ok, muy bien. Mónica Cordero, si nada más quieres
amplificar un gen de 4.500 genes que tiene una bacteria, nada más quieres amplificar uno nada más, ¿crees que se necesite un DNA con muchísima pureza? Mónica Cordero. ¿No? ¿No me escuchan? Sí, pero es que estoy pensando. Un Nada más. DNA de 4.000, ¿qué? Haz de cuenta que una bacteria como E. coli, Escherichia coli tiene 4.500 genes, 4.500 genes, pero a ti te interesa estudiar uno de los 4.500 genes, uno nada más, uno de 4.500. Necesitas que ese DNA sea súper puro y súper íntegro y súper así, que no tenga nada de contaminación, que no tenga ninguna fragmentación, que esté súper íntegro. Pues sí, yo creo que sí necesita una alta pureza. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Si nada más necesitas un gen de 4.500. ¿Qué te dice la lógica Atsiri Cortés? Pues yo diría que no, porque No tanto, ¿verdad? No tanto, sí. Claro que siempre si podemos obtener el DNA con alta pureza, pues siempre va a ser mejor. Pero hay métodos de extracción de DNA que son muy costosos y los usamos mejor cuando vamos a hacer secuenciación masiva o cuando vamos a utilizar, por ejemplo, el proyecto de genoma humano donde secuenciaron todo el genoma, pues necesitaban un DNA con alta pureza y con alta integridad. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que el DNA que recogen de una mancha de sangre, Linas Flores, ¿quién es? Edwin, otra vez. Mande. Tú estás en la escena de un crimen y encuentras una mancha de sangre que mide 1 centímetro, una bolita en un sillón. La vas a recoger con un hisopo. Y el DNA lo vas a extraer de ahí, de esa sangre, de los eritrocitos que haya y de los leucocitos que haya en esa sangre. ¿Crees que el DNA que vas a obtener de ahí vaya a tener una alta integridad o una alta pureza? No, porque ya estuvo expuesto al ambiente y aparte, pues como sabemos, en el ambiente hay muchas moléculas, en este caso enzimas, que pues degradan el DNA. Incluso si esa gotita de sangre fue tocada por la otra persona, pues sabemos que en la piel hay enzimas que son DNAsas o RNasas. Ok. Entonces, todo esto va a depender para qué quieren el DNA. Entonces, por eso el título de esta diapositiva. A la hora de escoger qué método de extracción de DNA voy a utilizar, se tienen que tomar en cuenta varios factores, dependiendo del estudio que se vaya a realizar. Si se requiere una alta cantidad de muestra o poquita cantidad de muestra. Si el tipo de muestra o la fuente, ¿qué es? ¿Es saliva, es orina, o es un cultivo bacteriano, o es un cultivo celular animal, de células Gila, o células caco, o no sé, células de placenta, o de un cultivo vegetal, etcétera? Pero se basa en estos 3 pasos principales, el protocolo básico de extracción de DNA, que realmente en estos 3 pasos se basan la mayoría de los protocolos de extracción de DNA. 3 partes fundamentales. Primero consiste en la lisis de las células. El primer paso, lo primero que tengo que hacer es romper la célula o el tejido. Y después remover proteínas, y como lo que me interesa extraer es DNA, quiero quitar RNA y otras macromoléculas. Las proteínas son las más abundantes de las células, por eso se pone aquí en primer lugar, pero hay otras macromoléculas que también están ahí. Por ejemplo, en la membrana celular, ¿de qué está formada la membrana celular? La citoplasmática, la membrana citoplasmática. ¿No quieren participar?
De De fosfolípidos. fosfolípidos. Ok, entonces otras macromoléculas serían los lípidos, ¿no? Sus proteínas, RNA, lípidos y otras moléculas, otra macromolécula, por ejemplo, el lipopolisacárido, ¿qué tiene? ¿De qué naturaleza bioquímica son los polisacáridos? Carbohidratos. Es una cadena de carbohidrato conjugada a un... Carbohidratos, entonces, muy bien. Queremos remover proteínas, RNA y otras macromoléculas como lípidos y carbohidratos. Y finalmente, precipitar el DNA. Y ya lo purificamos y lo guardamos o lo utilizamos. Entonces, no se les olviden los 3 pasos fundamentales para la mayoría de los protocolos de extracción de DNA. Lisar las células, remover las proteínas, RNA y otras macromoléculas y precipitar el DNA. Vámonos con el primer paso. Lisis de las células. ¿Cómo las podemos lisar? Podemos usar ruptura mecánica. Esto va a depender. Apaguen sus micrófonos, por favor, si escuchan una televisión o un radio o algo por ahí. Por ruptura mecánica, esto va a depender del tipo de célula. Por eso en el inicio de la clase vimos que el DNA se puede obtener de diferentes tipos celulares. ¿Qué será más difícil romper? Un pedazo de tejido, un pedazo de biopsia. María de los Ángeles, ¿estás ahí? ¿Puedes prender tu cámara y tu micrófono? Sí, profesor. Hago la misma pregunta que ya había hecho. ¿Qué será más difícil el romper o lisar? Porque el primer paso para la extracción de DNA dijimos que era lisis de las células, ¿verdad? Sí. ¿Qué será más difícil lisar? ¿Un tejido o una célula, una bacteria? Un tejido, Un porque tejido. bueno, pues es el conjunto de varias células. Unidas, ajá, están todas ahí unidas. Y habría que macerar. Entonces, ahí es cuando usamos la ruptura mecánica. Uno de los equipos que se usan para ruptura mecánica se llama FastPrep. Gracias, María de los Ángeles. Sí. También se pueden utilizar ultrasonidos mediante un proceso que se llama sonicación. Entonces, con ondas ultrasónicas se va rompiendo poco a poco la pared celular o la membrana citoplasmática, dependiendo del tipo de célula. Se pueden utilizar detergentes iónicos, como el CTAB, que es el bromuro de cetil trimetil amonio, o el SDS, que es dodesil sulfato de sodio. Estos son detergentes iónicos, o también podemos utilizar detergentes no iónicos, como el Twin o el Tritón. ¿Qué hacen estos detergentes, Adriana Velázquez? Pues básicamente interactúan con las membranas celulares y van ¿cómo se llama esto? ¿Qué va a degradar principalmente un detergente? Los fosfolípidos. Muy bien, entonces, como en la membrana celular hay muchos fosfolípidos y luego también en las bacterias, en el lipopolisacárido y fosfolípidos, pues entonces tenemos lípidos. En el lipopolisacárido es una cadena de lípido unido a un carbohidrato, lipopolisacárido, entonces utilizamos detergentes. Podemos utilizar enzimas. La lisocima es una enzima muy utilizada. La lisocima, ¿por qué es tan utilizada para la lisis celular? Porque la lisocima degrada o destruye a la peptidoglicana. La lisocima degrada a la peptidoglicana. ¿Y la celulasa? Osvaldo, ¿puedes prender tu micrófono y tu cámara, por favor? Sí, ya ¿Qué me degrada veo. la celulasa, Osvaldo? A la celulosa. ¿Y qué célula contiene celulosa? Las células vegetales. Las células vegetales. ¿En qué parte o en qué estructura? En la pared celular. En la pared celular. ¿Le pondría celulasa a una célula animal para degradarla, para lisarla? No tendría caso porque no tienen pared celular de celulosa. Exacto. ¿Le pondría celulasa a una bacteria, Osvaldo? Tampoco.
¿Le pondrías lisosima a una bacteria? Lisosima, sí. ¿Por qué? Porque ambos grupos gram negativas y gram positivas tienen su pared de peptidoglicano. ¿A cuál bacteria le pondrías más lisosima? ¿A la gram positiva o a la gram negativa? A la gram positiva. ¿Por qué? Porque la pared de peptidoglicano es más gruesa. Ok, tiene más peptidoglicano. También se utilizan, gracias Osvaldo, también se utilizan agentes quelantes como el EDTA, ácido trilendiamino tetraacético, etilendiamino tetraacético, y este lo que hace es unirse a cationes divalentes como el calcio y el magnesio. Se une el magnesio, y el magnesio es cofactor de muchas enzimas. Una enzima que utiliza magnesio para funcionar es la DNasa. Cualquier DNasa, o sea, cualquier DNasa utiliza magnesio como cofactor. Si yo en la reacción que estoy utilizando para lisar agrego EDTA, voy a quitarle el magnesio a la bacteria o a la célula, y la DNasa ya no va a poder degradar al DNA cuando esté libre, porque ya no va a tener magnesio. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Sí, profesor. ¿Alguien que no lo ¿Lo haya podría entendido? repetir? Ok, claro que sí. El EDTA es un quelante de cationes divalentes, calcio y magnesio principalmente. El que nos interesa quelar, es decir, lo capta, lo quela, lo une a su molécula, es un quelante. Es el magnesio, porque el magnesio es cofactor de muchas enzimas, el magnesio es cofactor. Es decir, una enzima, si no tiene magnesio, no puede actuar, no tiene actividad enzimática si le falta el cofactor. Y una de las enzimas que utilizan magnesio como cofactor son las DNasas. Entonces, cuando voy a lisar una célula, yo adiciono EDTA para quelar el magnesio de la célula, y para que cuando el DNA quede libre y ya lo vaya yo a obtener, no sea degradado por las DNasas, porque no va a haber magnesio, porque todo lo reclutó o lo queló el EDTA. ¿Se entiende o estuvo peor? No, sí, gracias. ¿Sí? Diego, ¿para qué sirve el EDTA en la lisis de las células? Funciona para quitar la actividad enzimática que tienen las DNasas y así no se pueda degradar el DNA y por lo tanto perderlo. ¿Cómo le quitas la actividad enzimática con el EDTA? Quelando los iones de magnesio. Muy bien. Que son cationes divalentes, o sea, tienen doble carga positiva. Al ser un catión tiene carga positiva, y si es divalente es 2 más el calcio y el magnesio, ¿ok? Y también se utilizan otros compuestos químicos como agentes caotrópicos. Estos producen un caos, como dice aquí, caos. Son agentes desnaturalizantes. Estos agentes caotrópicos desnaturalizan todo. Uno de los más utilizados es el cloruro de guanidinio. Y lo que hace es desnaturalizar proteínas, desnaturalizar lípidos, desnaturalizar carbohidratos, pero no desnaturaliza a los ácidos nucleicos. ¿Ok? ¿Por qué se llama caotrópico? Porque genera un caos en la membrana al desnaturalizar todo lo que está en la membrana. Proteína, carbohidrato y lípido que está en la membrana, lo empieza a desnaturalizar, causa un caos y la célula se lisa. ¿Alguna duda con estos métodos de lisis para las células? ¿De qué va a depender que utilice cada una de estas? Del tipo de célula. Del tipo de célula. ¿Ok? Del tipo de células. A ver, vamos a ver. Adriana Velázquez, ya participaste, perdón. Brenda Santamaría, ¿estás por ahí? Sí. Oye, Brenda, prende tu micrófono y tu cámara, por favor.
Brenda Santamaría. ¿Dónde estás? Que no te veo. Acá estoy. Voy a buscarte, ¿por qué no? Oye, Brenda, una pregunta. Si tú vas a romper una bacteria gram negativa, ¿qué de estos utilizarías? ¿Qué componentes de estos utilizarías? ¿Puedes mezclar varios? ¿O puedes usar uno? ¿O tú dime? Pues podría ser un detergente. Ajá. Puede ser un detergente ya sea iónico o no iónico. Muy bien. ¿Para qué el detergente, Brenda? Para alisar las